Lesson number 20. Review. Simple past tense, negative, and questions. Well, the purpose of this lesson is to review the simple past tense. Hi guys, how are you? Bien, en esta lección vamos a hacer una revisión acerca del pasado simple. En anteriores oportunidades hemos trabajado, sí, pasado simple en forma afirmativa, negativa e interrogativa. Esta lección en particular va a ser un consolidado en el cual vamos a poner énfasis en qué errores se cometen y qué errores no debemos cometer con el pasado simple. Bien, primero, como en todo tipo como en cualquier oración tenemos la estructura básica o principal, que es el sujeto, subject, plus the verb, plus the complement. El verbo en este caso le estamos colocando el sufijo ed. Sabemos bien que el verbo es la única parte de la oración que va a sufrir variaciones o cambios para la formación de los tiempos, sea presente, pasado, futuro, ¿no es cierto? Entonces, en este caso estamos afectando al verbo. El verbo original es play, que es jugar, y le estamos colocando el sufijo ed para convertirlo en pasado. Muy bien. Entonces tenemos work, walked, open it, play it, etcétera, etcétera, etcétera. En la parte inferior tiene un cuadrito de color celeste, es solamente para recordar, ¿no? Tenemos un spelling que sería que cuando un verbo acaba en Y, ya no solamente es la ed, sino tengo que cambiar esa Y por I latina, sería tried. En el caso de study, studied, pero con I latina, copy, copied, etc. Ya, en la parte inferior también vemos el verbo stop. Acaba con vocal o IP. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando acaba con vocal IP, tengo que replicar la última consonante, ¿verdad? Entonces sería stopped, platted, ¿ya? Tenemos que replicar la última consonante. Entonces, ahora, oraciones afirmativas es fácil porque agregamos el sufijo ed, played. Pero, ¿cuál sería el tema en caso de oraciones negativas e interrogativas? Tengo que ayudarme con los auxiliares did, not para oraciones negativas y did en las interrogativas. Ok. El auxiliar did solamente lo vamos a ocupar con oraciones negativas e interrogativas, no en las afirmativas, ¿sí? Las afirmativas es otro el caso, tenemos que colocar ed, ya saben. Entonces, en las oraciones negativas e interrogativas nos apoyamos en el auxiliar did negativas, did not, pero quiero hacerlo con contracción, didn't, ¿ok? En las interrogativas, did. Ahora, la ubicación del auxiliar did en las oraciones negativas va después del sujeto. María didn't, ¿sí? En las interrogativas va antes del sujeto, ¿sí? Ya les había mencionado, pero no está de más repetirlo, el auxiliar, la palabrita do o did tienen, son una palabra en inglés muy importante. ¿Por qué? Porque cumplen dos funciones. Este do o did va a ser de verbo en algunas ocasiones y también hace trabajo de verbo auxiliar. Ahora, incluso en algunas oraciones lo vamos a ver estas dos formas, tanto como verbo como auxiliar, en la misma oración, ¿ya? Se da el caso. Entonces, sigamos. Ahora, estas son las observaciones. En las oraciones afirmativas en pasado le agrego el sufijo ed, como está en la parte superior, el ejercicio, la oración he worked a lot, ¿sí? Está con el sufijo ed. En las afirmativas. En las negativas e interrogativas dijimos que ocupamos el auxiliar did not y did, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Como ya he utilizado el auxiliar did tanto en las interrogativas y negativas, ya no le voy a colocar ed, porque sería colocar dos veces el pasado, did y worked. No, solamente una vez vamos a colocar el pasado. Y como ya estamos colocando did, que es el auxiliar, ya se sobreentiende que esa oración está en pasado, no necesito colocar ed al verbo en la oración interrogativa. Entonces sería, did he work a lot? Vale decir, en otras palabras, cuando hago uso del auxiliar did en una oración, el verbo debe ir en su forma original o base, es decir, sin ningún cambio. Entonces será, did he work a lot? ¿Sí? Y en el caso de las negativas, he didn't work a lot. ¿Sí? No voy a utilizar ya el sufijo ed
en oraciones interrogativas ni en las negativas. Ojo, ojo, no te olvides. Entonces, esto ya vienen a ser las observaciones y los errores que generalmente cometemos, pero que debemos evitar, ¿ya? Ya, repito nuevamente la importancia de utilizar ya la contracción. Entonces, didn't. En este caso la vamos a emplear en las oraciones negativas. Didn't, ¿ok? Para los que todavía seguro que saben, pero se olvidaron. Entonces tenemos la forma afirmativa o positiva, negativa, y la forma interrogativa o question form. Entonces, si es que tú necesitas revisarlo y repasarlo, pausas el video y lo revisas con más detalle, ¿sí? Ahí tienes el video. Bien, también debemos comentar algo, ¿no? Que este sufijo ed se le agrega por regla a la mayoría de verbos, que son la mayoría. ¿Cuáles son la mayoría de los verbos? Los verbos regulares. Pero hay unos que son excepciones, se les denomina verbos irregulares o excepciones. Entonces tenemos a los verbos irregulares como por ejemplo en la parte inferior dice it. Ya, a esos verbos no le agrego ed. No, a esos verbos no le voy a agregar ed. Simple y llanamente los tengo que aprender de memoria, son las excepciones porque no van a cumplir esta regla de agregarles el sufijo ed, sino que van a cambiar completamente. Por ejemplo, en el caso del verbo eat, que es comer, se va a convertir en ate en pasado. Entonces no decimos eat it, no, decimos ate. Ha cambiado su forma. Entonces, en el caso de los verbos excepción o irregulares, no me queda otra, que son unos pocos, tengo que memorizarlos. Sigamos. Entonces, ahora, en caso de short answers, si es que me hacen una pregunta con did, con el auxiliar did, o una pregunta en pasado, porque ya sabemos que did es para pasado, entonces decimos, ¿did you eat pizza? ¿Están viendo al niño? ¿Está comiendo la pizza? Todo depende del ojo con el que lo mires, ¿no? ¿Está comiendo? Unos pueden decir que sí y otros que no, porque aún no ha entrado ese alimento en la boca. Pero bueno, anyway, decimos, ¿did you eat pizza? Yes, I did. No, I didn't. Entonces, si la pregunta me la están haciendo con el auxiliar did, la respuesta que debo dar también es con el auxiliar did. Si la pregunta me la hacen con el auxiliar do, la respuesta también va a ser con el auxiliar do. Te estoy soplando, ¿eh? Y si la pregunta es con das, que das es para he, sheet, recuerda, ¿no? He, sheet. Entonces, si la pregunta inicia con das, la respuesta también generalmente va a ser con el mismo auxiliar con el que me están preguntando. Bien, espero que te ayude un poquito de lo que hemos hablado hoy. Time expressions, ¿ya? Time expressions. Luego tenemos cuando hablamos de una acción que era habitual en el pasado, como cuando hablamos de nuestra infancia. Por ejemplo, algo habitual que hacías, pero en el pasado, ojo, por ejemplo, I played soccer when I was a child. Yo jugaba fútbol cuando era pequeñito, ¿verdad? Entonces es una acción que ocurría en el pasado. So I played soccer when I was a child. Yo jugaba fútbol cuando era pequeño. Sigamos, ¿qué otra acción? Yo utilizaba pañal cuando era pequeño, ¿verdad? Eso no creo que alguno me diga que no utilizaba. Ya bien, sigamos con la número 3. Dice, para hablar de hechos conectados en una secuencia de tiempo, por ejemplo, lo que sucedió ayer es pasado, lo que sucede hoy y lo que sucede mañana, ¿no? Cada uno, por más de que sea una secuencia y que tenga relación, primero vamos a ordenar las cosas que son en pasado, luego la siguiente que ocurrió, hasta la más reciente. Por ejemplo, last night I arrived home. Primero llegó, ¿no? A la casa. Luego cenó. Y luego se fue directamente a la cama. Otro detalle, he marcado con rojo aquellos verbos que son regulares y que acaban en ed. Y he marcado de color azulito los que son verbos irregulares y que no cumplen la regla del ed. Entonces, por ejemplo, en el caso de was era be, pero se ha convertido en was. En el caso de write, que es escribir letters, write letters, se ha convertido en wrote, escribió cartas, ¿no? Se ha convertido en pasado. Y en el caso de arrived, que es arribar, arribó, se convirtió también en pasado. Cook, cocinar, y como ya está con ed, cooked, cocinó. Y en el caso de went, es el pasado del verbo go, que es ir. Entonces, si es el pasado, ya no es ir, es fue directamente a la cama. Entonces, sigamos. El último caso, también utilizamos el pasado simple para hablar de acciones que ocurrieron y terminaron en el pasado durante un periodo largo de tiempo. Por ejemplo, yo estudié el kinder o yo estudié en el jardín por 3 años.
pero eso es hace mucho, ¿verdad? Eso definitivamente ya concluyó, ¿no es cierto? Entonces, ocurrió en el pasado, tomó un tiempo, porque fueron 2, 3 años, desde que estuve en el nido, a ver, de los 3 años hasta los 5 años, ¿ya? Entonces tomó un tiempo, pero ocurrió en el pasado. Entonces yo estudié en el jardín por 3 años. Entonces vamos viendo que definitivamente todas estas acciones han ocurrido en el pasado. Para que me indique pasado tengo que tener dos claves. Utilizar el verbo en pasado, sea regular o irregular, y también utilizar time expressions, palabritas que me ayuden a identificar que estoy hablando en pasado o que me indiquen directamente que es pasado. Por ejemplo, yesterday, ayer, last night, la última noche o la noche pasada, last month, el último verano, last year, el último año o el año pasado, etcétera, ¿no? Entonces, esos términos me van a ayudar a reforzar el tiempo en el que estoy hablando. Bien, chicos, repito nuevamente, tú puedes pausar el video y tomarlo, revisarlo con más calma si es que necesitas más tiempo. Espero que te ayude un poco. Chao.